despejó los próximos años de pagos y logró una tasa de interés muy baja. Esa tasa antes de la pandemia era más baja que la de Uruguay, que la de Bolivia, que eran los que menos pagaban en la región, porque Evo Morales, el hombre que fue destituido por la derecha, tenía un gobierno muy prolijo. Lo que no les gustaba de Evo Morales era que él no les entregaba el gas ni el litio, es decir, que defendía a su país. En medio de la pandemia, esta tasa aún es alta porque en general en el primer mundo la tasa es cero. Sin embargo, es accesible para que Argentina cumpla los pagos, por lo menos hasta que venza el capital en 2025. Ahí habrá que ver cómo está el país y qué posibilidades tiene de ir renegociando. Habrá que pagar 2.500 millones de dólares en los próximos 4 años de intereses. Es poco. Este año el país tendrá 20.000 millones de dólares de superávit comercial. Lo importante es la tasa, porque el capital se renueva. Luego de la pandemia, esa tasa volverá a ser una tasa baja. Ahora viene la negociación con el fondo. Para dar cuenta de la importancia del monto, basta recordar que Kirchner canceló 10.000 millones de dólares y ahora Macri nos dejó una deuda de 50.000 millones de dólares. Es decir, la negociación fue buena, salimos de un lío mayor, pero la deuda privada más las del fondo son un peso muy grande para el país. Un peso generado por Macri en solo 4 años. 4 años. Y ese es el tema que tenemos que mirar ahora que despejamos el corto plazo. Cómo históricamente volvemos a gobiernos que nos entregan con las manos atadas. Hay una realidad en la región insoslayable, es cierto. Los bolivianos votaron a un tipo que defendió sus intereses y lo voltearon. Pero el problema argentino es histórico. Miren, ustedes saben que en 1904 asumió como presidente Quintana, que murió a los 2 años. Pero Quintana, antes de ser presidente, había sido el presidente del Banco de Londres, en Londres. Y como presidente del Banco de Londres, amenazó al que era el canciller argentino en el gobierno de Avellaneda con invadir Argentina. Es decir, este tipo, Quintana, era el presidente del Banco de Londres y desde Londres le dijo a nuestro canciller, los vamos a invadir para cobrarle. A ese tipo pusimos de presidente. Lo que quiero decir es que siempre actuamos de esa manera. No fue Macri el primero. Toda la economía argentina fue colonial desde Caseros, es decir, desde Rosas. Hubo un tibio intento, podríamos decir, de Irigoyen, y luego el primero en armar un proyecto nacional fue Perón. Pero a Perón se lo cargaron. A Perón se lo cargaron. Y los que siguieron nos pusieron bajo el paraguas de la potencia nueva de Estados Unidos. Me acuerdo de un día, estaba haciendo una investigación sobre Cavallo. Ustedes saben que a Cavallo lo puso Arcor, una de las grandes empresas del país, una de las 2 o 3 más grandes, puso a Cavallo. Me contaba Daniel Marx que él estaba negociando con los acreedores externos y que Cavallo, desde acá, desde Argentina, lo llamó y le dijo, aceptá la propuesta, voy allá y nos sacamos la foto. Y él le dijo, no, nos están pidiendo un montón de guita, no puedo aceptar esta. Y él le dijo, aceptá. Esa es nuestra burguesía, ese era el hombre de Arcor. Ese es el que firmó cualquier cosa. Macri armó un gobierno de la mano de la embajada y trajo a manejar la economía a un grupo de tipos que vivían en un country cercano a Nueva York. Eran los argentinos que se hacían ricos en Wall Street, ganaban más o menos 10 palos verdes por mes, y por año, perdón. Y un día vinieron acá y Macri dijo que eran patriotas. ¿Se acuerdan? Y nuestros economistas serios dijeron que eran patriotas porque venían acá a ganar suelditos de 200.000 pesos, pudiendo ganar 10 millones. No, venían acá a ganar cientos de millones de dólares con la deuda. Nos endeudaron a 100 años con una tasa de interés tremendo. Nos volvieron a meter con el FMI. Otra vez quedamos atados, hicieron un negociado fenomenal. El gobierno de Macri fue un atraco. Hicieron transferencias de recursos de toda la sociedad a la élite por 100.000 millones de dólares. Y esos 100.000 millones de dólares lo fugaron. Y para fugarlo necesitaban dólares, porque en Argentina no había dólares.
Entonces los pidieron prestados. Así que nos sacaron la guita del bolsillo, la dolarizaron y se la llevaron y nos dejaron con la deuda. Eso es lo que pasó en Argentina, pero viene pasando desde el principio de nuestra historia, porque no tenemos una burguesía nacional, porque no tenemos una serie de dirigentes en Argentina que hayan conformado empresas que estén alineadas con el interés nacional. Eso es una burguesía. Y ahí está el fondo de la discusión actual. Por eso la discusión que hubo sobre esa foto del grupo de los 6, que Alberto la armó para una foto contra una marcha, pero sirvió como disparador para discutir que no tenemos una burguesía. Y esa es la responsabilidad histórica. Por eso Cristina se reunió con algunos actores fundamentales del sector agropecuario hace poco para armar un plan con ellos. Por eso Alberto intentó negociar con las cooperativas proveedoras de Vicentín. Se busca entre empresarios que en muchos casos también tienen la cabeza colonizada por décadas de leer La Nación. Se busca un grupo de hombres que tomen la responsabilidad histórica de conformar una burguesía nacional que no nos vuelva a hundir. El Estado tiene una responsabilidad activa a diario para conformarla. Debe haber leyes que vayan al Congreso, que diferencien la política económica para las pymes en toda su concepción. Las pymes tienen que pagar menos impuestos de todo, porque de esas pymes tiene que nacer la nueva burguesía, y eso tiene que ser una política de Estado. Con estos actores, con los actuales, con los de siempre, la noticia de hoy es una gota de agua en el desierto, es algo que va a pasar. ¿Saben? Una vez fuimos a almorzar con Cristina, el gato silvestre, Víctor Hugo y yo. Y Víctor Hugo, que tiene una gran admiración por Cristina, y es un tipo brillante, le dijo: Cristina, usted dejó una herencia maravillosa en ese pueblo que la sigue, ese pueblo que cambió, ese pueblo que antes éramos un 5% y ahora son un 40%, y que va a ser fundamental en el futuro. Lo que no pudo lograr es una clase de dirigencia, es una herencia de clase dirigente. Ese es el rol de Alberto. Armar una burguesía, él con Cristina, con Axel, con Massa, con Máximo, para que esto de hoy no sea una gota de agua en el desierto, sea el principio de muchas décadas de crecimiento. Con estos actores actuales no es nada. Con otros actores, con los nuevos, y ese es el desafío, entonces sí podemos ser un país digno, un país que valga la pena vivir, un país en donde su pueblo pueda ser feliz. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su... Hay que tirar un tuit a las 3 de la mañana diciendo solucionamos, Ese fue. El tema, estábamos negociando todos, yo para Argentina y Clarín para los acreedores. Como claro. Vos publicaste, Clarín era acreedor de Argentina. Claro. Y tiene entre sus accionistas, nosotros no tenemos ningún accionista que sea acreedor, ¿no? No está BlackRock. Bueno, lo tenemos Esper. Es claro, Expert sí es. ¿Expert está suscrito? Sí. Esper, que tiene medio bono, dice. Sí. No, pues bueno, ese dato de que BlackRock es accionista de Clarín es un dato. La verdad que BlackRock es accionista de varias de las principales empresas del país. Claro. Sí. Podemos decirle a Guzmán que ya que está tan holgado, que le diga a Larry Fink que se suscriba al TAPE. Sí. Bueno, Roberto, es una buena noticia, buena mala. Yo tuve todo el programa esperando el pase para preguntarte a vos si estamos contentos o no. Es fundamentalmente, qué sé yo, viste, como si vos vas al médico y te dice te curaste, no es que al otro día sos feliz porque te curaste, hay una sensación de alivio porque si no te curabas todo iba a ser malo, claro. ¿no? La verdad que Argentina, las veces que cayó en default, sufrió cosas que, bueno, vos debes recordar por lo menos la última, las de 2001. Sí. ¿No? Sí. En ese momento la pobreza pasó del 25 al 57% y ahora partiríamos de un 50%. La verdad,
Lo que ibas a tener es una corrida del dólar mucho mayor. Hoy teníamos una brecha entre los $2 que seguramente se cerrará en los próximos días. O sea, entre el dólar oficial y el contado con liquidación, que es donde se mueve bastante, de un 60-70%. Eso, si se hubiera determinado que no se arreglaba, iba a ser mayor, claramente. No sé cuánto, 170, 180, 200 pesos, cuánto iba a costar. Había precios, estaba en el mercado más o menos el precio, se hablaba de eso. Y eso te hubiera generado, ya estaba generando esta brecha, problemas de abastecimiento, porque tenemos monopolios en Argentina de varios commodities que querían cobrarlo en contado con liqui. Hay empresas que compran, por ejemplo, las latas, donde vos compras una lata de tomate, que la cobraban con contado con liqui, o el PET de la botella de agua mineral o de gaseosa, que la cobraban con contado con liqui, y así hay un montón de cosas. Sí. Eso por un lado, bueno, las empresas les hubiera costado mucho renegociar las deudas que tienen, las provincias le hubiera costado mucho, quizá hubiéramos terminado emitiendo cuasimonedas, es decir, o sea, se hubiera complicado mucho. Roberto, o sea, todo eso no te va a pasar. Claro, ahora hay que ver cómo sigue. Mañana no vas a ser más feliz, digo. Sí. No, claro. Roberto, perdón, Nico, que los interrumpo un segundo.